¿Y si te dijera que una mujer del siglo XVI descubrió el mapa completo de la conciencia humana? Que dejó escrito con detalle casi científico el camino hacia estados de éxtasis que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existen, y que la Iglesia durante siglos ha mantenido sus enseñanzas más profundas en la sombra, permitiendo solo interpretaciones superficiales de lo que realmente escribió? Teresa de Cepeda y Ahumada. Santa Teresa de Ávila. Su nombre resuena en España como el de una santa, una reformadora, una mujer de fe inquebrantable. Pero lo que no te cuentan en las iglesias, lo que no encontrarás en los sermones dominicales, es que Teresa fue una cartógrafa de la conciencia, una exploradora de territorios internos que la psicología moderna apenas está comenzando a comprender. Escribió sobre castillos interiores, sobre moradas del alma, sobre encuentros místicos tan intensos que su cuerpo levitaba, que caía en trances que duraban días, que experimentaba lo que ella llamaba heridas de amor, tan profundas que dejaban marcas físicas en su pecho. Los médicos de su época no sabían qué hacer con ella. La Inquisición la vigilaba de cerca, sospechando herejía. Pero Teresa no podía detenerse. Había visto algo, había tocado algo, y necesitaba compartirlo. Sus escritos no son simples devociones religiosas. Son manuales de transformación, instrucciones precisas sobre cómo atravesar las capas de la mente, cómo disolver el ego, cómo encontrar lo que los místicos de todas las tradiciones han llamado por 1000 nombres diferentes: el ser, el vacío, el absoluto. Pero Teresa tenía algo que muchos místicos no tenían: un lenguaje claro, una estructura, un sistema. El castillo interior, 7 moradas, 7 niveles de conciencia, cada uno con sus propios desafíos, sus propias transformaciones, sus propios demonios y sus propios ángeles. Y al centro de todo, en la 7ª morada, en el corazón del castillo, la unión total, el matrimonio espiritual. El momento en que el buscador deja de buscar porque finalmente comprende que nunca estuvo separado de lo que buscaba. ¿Por qué la Iglesia mantendría esto en silencio? Porque Teresa estaba describiendo un camino directo hacia Dios, sin intermediarios, sin sacerdotes, sin sacramentos. Solo tú, tu voluntad, tu práctica y la disposición a atravesar capas y capas de ilusión hasta llegar a lo real. Esto no convenía a una institución que basaba su poder en ser el único puente entre el ser humano y lo divino. Teresa sabía que su mensaje era peligroso. Por eso lo escribió con cuidado, envolviendo perlas de sabiduría radical en lenguaje devocional, aceptable. Pero las perlas están ahí, y hoy vamos a desenterrarlas, porque lo que Teresa descubrió hace 400 años, la psicología moderna lo está redescubriendo ahora. Carl Jung habló del proceso de individuación, del descenso al inconsciente, de la integración de la sombra. Los neurocientíficos estudian estados alterados de conciencia, trances místicos, experiencias cumbre. Los terapeutas trabajan con trauma somático, con la memoria del cuerpo, con esas heridas de amor que Teresa conocía tan bien. Todo estaba en sus escritos. Todo. El camino completo, desde el primer despertar hasta la iluminación total. Desde la primera sensación de que hay algo más allá de esta realidad superficial, hasta el momento en que esa realidad superficial se disuelve completamente y quedas cara a cara con la verdad. Pero nadie te lo va a contar de esta manera, porque admitir que Teresa tenía razón, que su sistema funciona, que cualquiera puede recorrer ese camino, significaría admitir que el poder espiritual no reside en instituciones externas, sino en el interior de cada ser humano. Y eso, amigo mío, es una revolución que muchos preferirían evitar. Así que prepárate, porque vamos a entrar en el castillo. Vamos a recorrer las 7 moradas. Y al final de este viaje, si prestas atención, si realmente escuchas lo que Teresa está tratando de decirte a través de los siglos, es posible que ya no seas la misma persona que empezó a escuchar estas palabras. La pregunta es,
¿Estás listo para eso? ¿Estás listo para descubrir que todo lo que has buscado fuera de ti, en realidad siempre estuvo esperándote dentro? Teresa te está llamando, el castillo está ahí, las puertas están abiertas, solo tienes que decidir entrar. El descubrimiento que cambió todo. El año. Teresa tiene 62 años. Ha pasado décadas en conventos, ha reformado la orden carmelita, ha fundado monasterios por toda España. Pero en este momento, enferma y agotada, recibe una orden de su confesor. Debe escribir sobre la vida interior, sobre el camino del alma hacia Dios. Y Teresa se sienta y comienza a escribir. Y lo que emerge de su pluma es algo que nadie esperaba. No escribe un tratado teológico, no escribe una simple biografía espiritual. Escribe un mapa tan detallado, tan preciso, tan completo, que siglos después, los estudiosos todavía están descubriendo capas de significado en sus palabras. El castillo interior, la metáfora es perfecta, porque eso es exactamente lo que somos. Castillos, fortalezas de conciencia con múltiples habitaciones, múltiples niveles, múltiples dimensiones. La mayoría de la gente vive toda su vida en las habitaciones exteriores, en las moradas más superficiales, sin saber que existe todo un mundo interior esperando ser explorado. Teresa describe 7 moradas, 7 niveles de profundidad, y cada nivel representa un estado de conciencia diferente. Una forma diferente de relacionarse con la realidad, un grado diferente de despertar. Las 3 primeras moradas son el territorio del ego, del yo superficial, de la identidad que construimos para navegar el mundo. Aquí, la persona está comenzando a despertar, está empezando a sentir que hay algo más, que la vida no puede ser solo trabajar, comer, dormir, repetir. Hay un llamado, una inquietud, una sensación de que falta algo. En estas moradas, el buscador lucha contra las distracciones del mundo, los pensamientos invasivos, los apegos, los miedos. Es como tratar de meditar por primera vez. La mente salta de un lado a otro como un mono borracho. Teresa lo sabía y ofreció técnicas, prácticas, métodos para calmar la mente y profundizar la atención. Pero las 3 primeras moradas son solo el comienzo, son la antesala, el vestíbulo del castillo. La mayoría de las prácticas espirituales que conoces, la mayoría de los libros de autoayuda, la mayoría de las técnicas de mindfulness operan en estas 3 primeras moradas. Te enseñan a estar más presente, a reducir el estrés, a encontrar un poco de paz en medio del caos. Y eso está bien. Es útil, es necesario. Pero no es el destino final, porque luego está la 4ª morada. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La 4ª morada es el umbral. Es el punto de inflexión. Es donde el buscador pasa de hacer prácticas espirituales a experimentar transformación espiritual. Ya no se trata de técnicas, se trata de gracia, de rendición, de soltar el control y permitir que algo más grande tome el mando. Teresa describe esto como el momento en que Dios comienza a intervenir directamente. Pero si traducimos su lenguaje religioso a términos psicológicos, lo que está describiendo es el momento en que el inconsciente comienza a emerger, cuando los contenidos profundos de la psique empiezan a burbujear hacia la superficie, cuando sueños, sincronicidades, intuiciones, estados alterados de conciencia, todo comienza a intensificarse. Jung llamaría a esto el encuentro con el ser, el momento en que el ego, esa pequeña identidad que has creído ser toda tu vida, se encuentra cara a cara con algo mucho más vasto, mucho más antiguo, mucho más sabio. Y es aterrador, porque para avanzar, el ego tiene que comenzar a morir. Las moradas 5ª, 6ª y 7ª son el territorio de la muerte del ego y el renacimiento en una identidad más amplia. Son las etapas de lo que los místicos llaman la noche oscura del alma, el descenso a los infiernos, la crucifixión del yo. En la 5ª morada, el alma experimenta un amor tan intenso que duele. Teresa lo describe como heridas de amor, como flechas que atraviesan el corazón, y no está hablando metafóricamente.
Experimentó dolor físico real. Su cuerpo reaccionaba a estas experiencias internas con síntomas somáticos. Esto es trauma release. Es la liberación de patrones emocionales profundamente arraigados. Es el cuerpo soltando memorias que ha sostenido durante décadas. En la sexta morada, las experiencias místicas se intensifican. Visiones, voces, levitaciones, estados de éxtasis que duran horas o días. Teresa fue muy cuidadosa aquí. Sabía que estos fenómenos pueden ser trampas, que el buscador puede quedar atrapado en lo extraordinario y olvidar el objetivo real, la transformación del ser. Los fenómenos místicos no son el objetivo, son efectos secundarios, signos de que algo profundo está ocurriendo, pero no la meta en sí misma. Teresa advirtió contra el apego a estas experiencias, porque el ego puede adoptar estas experiencias y usarlas para inflarse aún más. Mira lo especial que soy, tengo visiones, tengo experiencias místicas. No, eso no es despertar. Eso es el ego disfrazado de espiritualidad. El verdadero despertar ocurre en la séptima morada. Y en la séptima morada no hay fenómenos extraordinarios. Hay paz, silencio, simplicidad. La persona ya no busca experiencias especiales porque ha comprendido que lo ordinario es extraordinario, que cada respiración es un milagro, que la vida misma, tal como es, sin adornos, sin dramas, sin fuegos artificiales místicos, es perfecta. Teresa llamó a esto el matrimonio espiritual, la unión completa, el momento en que el buscador y lo buscado se revelan como uno, siempre han sido uno, solo había un velo de ilusión separándolos, y este es el secreto que la Iglesia no quería que supieras, que no necesitas intermediarios, que no necesitas rituales externos, que no necesitas permisos de nadie para entrar en tu propio castillo interior y recorrer este camino. Teresa lo dejó todo escrito, paso por paso, morada por morada, como un manual de instrucciones para la iluminación. Y ahora, 500 años después, finalmente estamos listos para escucharlo. Teresa, la mujer detrás del mito. Pero antes de sumergirnos en las moradas, necesitamos conocer a la mujer que las descubrió, porque Teresa no era una santa etérea flotando en nubes de devoción. Era una mujer de carne y hueso, una mujer con traumas, con dudas, con ambiciones, con defectos. Una mujer que tuvo que luchar toda su vida contra la misma institución que la canonizaría después de muerta. Teresa nació en 515 en Ávila, una ciudad amurallada en Castilla. Su familia era de conversos, judíos que se habían convertido al cristianismo para escapar de la persecución. Este detalle es crucial, porque Teresa creció sabiendo que su sangre era impura según los estándares de la época, que su linaje era sospechoso, que debía probar constantemente su cristiandad. Esto la marcó. Le dio una sensación de no pertenecer completamente, de estar siempre bajo sospecha. Y quizás, paradójicamente, esto la liberó para explorar territorios que otros católicos ortodoxos nunca se habrían atrevido a tocar. De joven Teresa era vivaz, sociable, coqueta. Le gustaban las fiestas, la ropa elegante, los libros de caballería. No era una niña particularmente piadosa, pero a los 20 años, después de una enfermedad grave, ingresó al convento de la Encarnación en Ávila, y allí comenzó su verdadera educación. Durante casi 20 años, Teresa vivió lo que ella misma llamaría más tarde una vida tibia. Oraba, sí, pero sin profundidad. Seguía las reglas, pero sin verdadero compromiso interior. Algo en ella resistía, algo no quería entregarse completamente. Y luego, a los 40 años, todo cambió. Tuvo lo que hoy llamaríamos una crisis espiritual o un despertar espontáneo. Vio una estatua de Cristo herido y algo en ella se rompió. Se abrió, el dolor que había estado evitando, el vacío que había estado llenando con distracciones superficiales, todo salió a la superficie de golpe. Y Teresa se rindió, comenzó a orar con una intensidad que asustaba a quienes la rodeaban. Entraba en estados de trance profundo, su cuerpo se ponía rígido, dejaba de respirar, y cuando volvía,
Hablaba de experiencias que no podía describir con palabras comunes. Los confesores no sabían qué hacer con ella. Algunos pensaban que estaba poseída por demonios. Otros creían que estaba enferma mentalmente. Teresa misma dudaba. ¿Eran estas experiencias de Dios o de su propia imaginación enferma? Durante años navegó esta incertidumbre. Consultó con teólogos, con místicos, con cualquiera que pudiera ayudarla a entender lo que le estaba sucediendo. Y poco a poco desarrolló un criterio, una forma de discernir entre experiencias auténticas e ilusiones del ego. Las experiencias auténticas, decía, te hacen más humilde, más amoroso, más compasivo, te alejan del centro del escenario y te orientan hacia el servicio. Las ilusiones del ego hacen lo contrario, te inflan, te hacen sentir especial, superior, elegido. Este criterio, esta prueba de autenticidad, es profundamente psicológico. Jung diría lo mismo siglos después. El verdadero trabajo interior te hace más integrado, más completo, más capaz de relacionarte con otros de manera sana. El falso trabajo espiritual solo alimenta la inflación del ego. A los 45 años, Teresa tuvo la visión que se haría famosa. El éxtasis de Santa Teresa, capturado más tarde en la escultura de Bernini. Un ángel con una lanza de oro, atravesando su corazón una y otra vez. Dolor y placer mezclados en una experiencia tan intensa que su cuerpo no podía contenerla. Los historiadores modernos han sugerido que Teresa experimentaba lo que hoy conocemos como orgasmos místicos o estados de éxtasis kundalini. La energía dormida en la base de la columna vertebral, que las tradiciones orientales conocen desde hace milenios, despertaba en ella con una fuerza abrumadora. Teresa no tenía ese lenguaje, no conocía los chakras ni el kundalini, pero describía sensaciones casi idénticas: fuego interior, energía que subía por la columna, calor insoportable, sensaciones de expansión y disolución del cuerpo. La Iglesia no sabía qué hacer con todo esto. La experiencia mística siempre ha sido sospechosa para las instituciones religiosas, porque la persona que tiene acceso directo a lo divino no necesita autoridad externa, no necesita doctrina, no necesita permiso. Teresa era una amenaza, una mujer, además, en una época donde las mujeres no tenían voz en asuntos teológicos, donde enseñar doctrina como mujer era herejía, donde la Inquisición quemaba a quienes se atrevían a desafiar la ortodoxia. Pero Teresa era astuta, jugaba el juego, se presentaba como humilde, obediente, ignorante. Solo soy una mujer tonta que no entiende de teología, decía. Pero mientras tanto, escribía tratados que rivalizaban con los mejores teólogos de su tiempo. Fundó 17 conventos reformados. Viajó por toda España, a menudo en condiciones peligrosas, para establecer comunidades donde se pudiera practicar una vida contemplativa profunda. Luchó contra obispos, contra la propia orden carmelita, contra nobles que querían controlar sus fundaciones. Teresa era una guerrera espiritual, dura, determinada, implacable cuando se trataba de proteger la vida interior. Pero también era cálida, graciosa, humana. Sus cartas están llenas de humor. Cocinaba, se preocupaba por el bienestar físico de sus monjas, les recordaba que Dios también andaba entre las cazuelas, no era una asceta extrema, no creía en mortificaciones excesivas del cuerpo, creía en equilibrio, en cuidar el cuerpo como el templo donde ocurre la transformación espiritual. Murió en 1282, exhausta después de años de viajes y trabajo incesante. Sus últimas palabras fueron: «Es tiempo, mi esposo, de que nos veamos», y la Iglesia, que la había vigilado con sospecha durante su vida, la canonizó 40 años después. La convirtió en santa, esterilizó su mensaje, convirtió sus enseñanzas radicales en devociones inofensivas. Pero los textos permanecieron. El castillo interior, el camino de perfección, las moradas. Y en esos textos, para quien sepa leer entre líneas, está todo el conocimiento que necesitas para emprender tu propio viaje al interior del castillo. Las primeras 3 moradas,
El despertar del buscador. Imagina que has vivido toda tu vida en las habitaciones exteriores de un castillo gigantesco. Has explorado algunas de las salas cercanas a la entrada. Has visto los jardines desde las ventanas, pero nunca te has aventurado más adentro. Y un día, algo cambia. Escuchas un sonido, una música lejana que viene del centro del castillo. Y sabes, sin saber cómo sabes, que tienes que encontrar su fuente. Eso es la primera morada. El despertar inicial, el momento en que algo dentro de ti dice, tiene que haber más que esto. La mayoría de la gente nunca llega ni siquiera a la primera morada. Viven toda su vida en lo que Teresa llamaba las afueras del castillo, en la inconsciencia total, en el piloto automático. Trabajar, pagar cuentas, ver televisión, dormir, repetir. No hay pregunta, no hay búsqueda. No hay siquiera un sentido de que falta algo. Pero tú, si estás escuchando esto, probablemente ya has entrado a la primera morada, porque el simple acto de buscar, de escuchar un contenido como este, significa que algo en ti se ha despertado. En la primera morada, el alma comienza a orar, comienza a meditar, comienza a buscar significado, pero es torpe, distraída, como un bebé aprendiendo a caminar. La mente salta de un pensamiento a otro. 5 minutos de meditación se sienten como una eternidad. La disciplina espiritual parece imposible, y además el mundo exterior todavía tiene un agarre muy fuerte. Los deseos materiales, las ambiciones mundanas, la búsqueda de placer y evitación del dolor, todo esto compite por tu atención. Teresa lo compara con víboras y sabandijas que entran al castillo. Los pensamientos negativos, las tentaciones, las adicciones. En términos psicológicos, estás comenzando a observar tu mente, a notar los patrones automáticos, los bucles de pensamiento repetitivos, los mecanismos de defensa que usas para evitar sentir emociones difíciles. Esto es mindfulness básico. Atención plena, el primer nivel de trabajo interior. Y Teresa ofrece una práctica simple para esta etapa, la oración mental. No es oración de palabras memorizadas, sino conversación íntima con lo divino. Hablar con Dios como hablarías con un amigo. Expresar tus dudas, tus miedos, tus anhelos. En términos modernos, esto es journaling. Es terapia de escritura. Es diálogo interno consciente. Estás comenzando a crear una relación con las partes más profundas de ti mismo. Pero muchos buscadores se quedan atrapados en la primera morada. Llevan años practicando, pero sin avanzar realmente. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a hacer los sacrificios necesarios. No están dispuestos a soltar. Para avanzar a la segunda morada, tienes que comenzar a establecer límites, a decir no a las distracciones, a las relaciones tóxicas, a los hábitos que sabes que te están drenando, pero a los que te aferras por miedo o por costumbre. La segunda morada es la morada de la disciplina. Aquí, el buscador comienza a tomar en serio su práctica. No solo medita cuando tiene ganas, medita incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Teresa habla de perseverancia como la virtud clave de esta etapa, porque la mente se resiste, el ego se resiste, todo en ti querrá volver a la comodidad de las antiguas formas. Pero si perseveras, algo comienza a cambiar. Los momentos de paz se hacen más frecuentes, los periodos de claridad mental se alargan. Empiezas a notar sincronicidades, señales, como si el universo estuviera confirmando que vas por el buen camino. Jung llamaría a esto el despertar de la función trascendente. La conexión entre el consciente y el inconsciente se está fortaleciendo. Los mensajes del ser comienzan a filtrarse a través de sueños, intuiciones, pequeños milagros cotidianos. Y luego, después de meses o años de práctica consistente, llegas a la tercera morada. La tercera morada es peligrosa. Es la morada del orgullo espiritual, del ego que se disfraza de humildad. Aquí, has avanzado. Has logrado disciplinar tu mente hasta cierto punto. Tienes una práctica establecida.
Quizás eres parte de una comunidad espiritual. Quizás incluso enseñas o guías a otros. Y el ego ve todo esto y dice, mira lo especial que soy. Mira lo evolucionado que estoy. No soy como esas personas ordinarias que viven en la inconsciencia. Esta es la trampa más sutil del camino espiritual. El ego adoptando la espiritualidad como una nueva identidad. El yo espiritual, que es solo una versión más refinada del viejo ego. Teresa advirtió sobre esto con claridad brutal. Dice que las personas en la tercera morada a menudo creen que son muy avanzadas, pero en realidad están estancadas, están construyendo un castillo dentro del castillo. Un ego espiritual que es aún más difícil de trascender que el ego ordinario. ¿Cómo sabes si estás atrapado en la tercera morada? Examina tu motivación. ¿Por qué practicas? ¿Para ser mejor que otros? ¿Para sentirte especial? ¿Para acumular experiencias espirituales como trofeo? ¿O practicas simplemente porque sientes que es lo correcto, porque algo en ti anhela la verdad, sin importar a dónde te lleve, incluso si significa la disolución total de quien crees ser? Ese anhelo auténtico, esa disposición radical a soltar todas las identidades, es lo que te llevará más allá de la tercera morada. Pero para atravesar ese umbral, para entrar en la cuarta morada, necesitarás algo más que esfuerzo. Necesitarás rendición. Y aquí es donde el mapa de Teresa se pone realmente interesante. Porque las tres primeras moradas son el territorio del esfuerzo personal. Tú decides entrar al castillo. Tú decides practicar. Tú decides perseverar. Pero a partir de la cuarta morada, las reglas cambian. Ya no se trata de lo que tú haces. Se trata de lo que permites que te suceda. ¿Estás realmente listo para soltar el control? Porque esa es la pregunta que define todo lo que viene después. La mayoría de las personas quieren transformación espiritual, pero solo bajo sus términos. Quieren paz, pero sin atravesar el caos. Quieren amor, pero sin sentir el dolor que viene con la apertura total del corazón. Quieren despertar, pero sin que muera quien creen ser. No funciona así. Teresa lo sabía. Y por eso las siguientes moradas son tan diferentes de las tres primeras. Son territorio de lo desconocido, del misterio, de fuerzas que están más allá del control del pequeño yo. ¿Estás listo para eso? Bueno, entonces continuemos. La cuarta morada. El umbral de la transformación. La cuarta morada es el corazón del castillo, el punto medio, el lugar donde se encuentra el cielo con la tierra, donde lo humano toca lo divino, donde el ego consciente se encuentra con el vasto océano del inconsciente. Teresa dice que aquí comienzan los gustos sobrenaturales, y usa dos palabras distintas para describir diferentes tipos de experiencia, consuelos y gustos. Los consuelos vienen de tu esfuerzo. Meditas, sientes paz. Oras, sientes amor. Ayudas a alguien, sientes plenitud. Son resultados naturales de una práctica bien hecha. Son hermosos, pero todavía están bajo tu control. Los gustos, en cambio, no vienen de ti, son dados, son gracia. Llegan sin aviso, sin que hagas nada especial para merecerlos. De repente, en medio de una tarea ordinaria, una ola de éxtasis te atraviesa, o estás caminando por la calle y de pronto todo se vuelve luminoso, sagrado, perfecto. Estos momentos no se pueden forzar, no se pueden comprar con disciplina o buenas obras. Son regalos del inconsciente. Mensajes del ser que te dicen, estoy aquí, siempre he estado aquí, y soy infinitamente más vasto de lo que tu pequeña mente puede imaginar. En la cuarta morada, estos gustos comienzan a ocurrir con más frecuencia. Y cuando suceden, algo en ti cambia irreversiblemente. Porque has probado algo que no puedes olvidar. Has visto que hay estados de conciencia tan diferentes de tu experiencia ordinaria que ponen en duda toda tu comprensión de la realidad. Teresa compara esto con dos fuentes de agua. Una se llena por medio de canales y acueductos. Requiere trabajo, esfuerzo, ingeniería. La otra brota directamente del manantial. Es natural, espontánea, inagotable. Las tres primeras moradas son el acueducto.
Tú trabajas para llenar el recipiente de tu conciencia con paz, amor, claridad. Y funciona, hasta cierto punto, pero siempre requiere mantenimiento. Siempre tienes que estar bombeando agua, reparando canales, controlando el flujo. La cuarta morada es donde descubres el manantial. Y te das cuenta de que nunca tuviste que trabajar tan duro. El agua siempre estuvo ahí, brotando desde las profundidades. Solo necesitabas dejar de bloquearla con tu necesidad de controlar. Pero este descubrimiento viene con un precio. Porque si el agua del espíritu puede fluir sola, sin tu esfuerzo, entonces, ¿qué papel juegas tú? ¿Quién eres si no eres el que controla tu experiencia interior? Este es el comienzo de la muerte del ego. No dramático todavía, no devastador, pero el suelo comienza a temblar, las certezas empiezan a agrietarse, y con esas grietas entran dudas, miedos. ¿Y si pierdo mi identidad? ¿Y si me vuelvo loco? ¿Y si esto que estoy sintiendo no es Dios, sino una ilusión peligrosa? Teresa navegó estas dudas ella misma. Consultó con confesores, con teólogos, con cualquiera que pudiera asegurarle que no estaba cayendo en el engaño. Y algunos le dijeron que sí, que probablemente era el demonio, que debía resistir estas experiencias. Pero algo en ella sabía que no, sabía que estos gustos, estas experiencias de amor y plenitud, no podían venir de una fuente oscura, porque la transformaban en algo mejor, más humilde, más compasiva, más capaz de amar sin esperar nada a cambio. Esta es la prueba, el criterio de discernimiento. Si una experiencia te hace más amoroso, es auténtica. Si te hace más arrogante, es ego disfrazado. En la cuarta morada, también comienza a emerger el símbolo del elemento agua. De los 4 elementos clásicos, fuego, agua, aire, tierra, el agua representa la emoción, la fluidez, la capacidad de adaptarse y rendirse. Las 3 primeras moradas son más fuego, voluntad, disciplina, esfuerzo, y aire, pensamiento, análisis, comprensión intelectual. Pero la cuarta morada te sumerge en las aguas del sentimiento profundo. Aquí descubres que has estado evitando ciertas emociones toda tu vida. Tristeza que nunca procesaste, dolor que enterraste, anhelo que reprimiste porque dolía demasiado sentirlo. Y ahora con las defensas del ego comenzando a aflojarse, todo eso empieza a subir. Las aguas del inconsciente traen consigo memorias olvidadas, dolores antiguos, partes de ti que exiliaste porque no cabían en la imagen que tenías de ti mismo. Esto puede ser confuso, porque pensabas que el camino espiritual te haría sentir mejor, no peor. Pensabas que la iluminación era solo luz y amor. No te dijeron que también incluye descender al barro, al lodo, a las aguas oscuras donde yacen los tesoros hundidos de tu psique. Pero Teresa sí te lo dice, con claridad. La cuarta morada es donde el trabajo real comienza, y ese trabajo incluye sentir todo lo que has evitado sentir. ¿Por qué? Porque no puedes trascender lo que no has integrado. No puedes soltar lo que no has sostenido primero conscientemente. Jung lo expresaría así. Tienes que hacer consciente lo inconsciente. Tienes que traer las sombras a la luz, no para deshacerte de ellas, sino para reconocerlas, aceptarlas, integrarlas en la totalidad de quien eres. Y esto es agua, fluidez, rendición, permitir que las corrientes emocionales te lleven donde necesitas ir, incluso cuando es incómodo, incluso cuando asusta. La cuarta morada te enseña a flotar, a confiar en que las aguas te sostendrán, que no te ahogarás en tus emociones, aunque a veces sientas que vas a hacerlo, pero no puedes quedarte en la cuarta morada para siempre. Es un umbral, no un destino, y si permaneces ahí demasiado tiempo, flotando en las aguas del sentimiento sin avanzar, te estancarás. Para entrar en la quinta morada, necesitas algo más que rendición emocional. Necesitas coraje, porque la quinta morada es donde comienzan las heridas de amor. Y esas heridas, aunque dulces, aunque deseadas, aunque reconocidas como el camino hacia la unión total, son heridas reales. Duelen de verdad.
Pero de ese dolor emerge algo nuevo, algo que nunca podrías haber encontrado permaneciendo en la seguridad de las moradas anteriores. En la quinta morada, las heridas que sanan. Si la cuarta morada es donde aprendes a flotar, la quinta morada es donde aprendes a arder. Teresa describe esta etapa con una imagen que se ha vuelto icónica. Un gusano de seda que teje su propio capullo, y dentro de ese capullo muere, pero de esa muerte emerge algo completamente nuevo, una mariposa. El gusano no se convierte en mariposa, el gusano muere, y de los restos de su cuerpo disuelto, de esa sopa celular caótica, la mariposa es construida desde cero. Esto es lo que ocurre en la quinta morada. La identidad que has sostenido durante décadas comienza a disolverse, y es aterrador, porque no sabes qué quedará cuando el proceso termine. No tienes garantías de que habrá un tú al otro lado. Teresa habla de unión con Dios en esta etapa, pero no todavía la unión completa, es más bien como momentos de fusión, instantes donde la separación entre el yo y lo divino se disuelve temporalmente, y luego regresa. Es como sumergir la cabeza bajo el agua. Por un momento, estás en otro mundo, todo es silencio, presión, fluidez, y luego emerges de nuevo a la superficie, a tu identidad ordinaria. Pero ahora sabes que hay otro mundo, y sabes que eventualmente tendrás que sumergirte por completo. Las heridas de amor que Teresa describe no son metáforas, son experiencias somáticas intensas. El cuerpo reacciona a la apertura del corazón de formas que pueden ser desconcertantes. Dolores en el pecho, sensación de que algo perfora tu corazón, oleadas de calor, temblores, lágrimas que no puedes controlar, estados de éxtasis que te dejan exhausta. ¿Qué está pasando realmente aquí? Desde una perspectiva psicológica y somática, estás liberando traumas profundamente arraigados. El cuerpo almacena memorias emocionales. Eventos traumáticos se quedan atrapados en los tejidos, en los músculos, en el sistema nervioso. Durante años o décadas, has mantenido estas memorias selladas. Tu sistema nervioso ha estado en un estado constante de hipervigilancia o disociación. Y ahora, con las defensas del ego aflojándose, todo eso comienza a salir. Peter Levine, pionero en trauma somático, describe este proceso. Cuando el cuerpo finalmente se siente seguro, libera la energía congelada del trauma. Y esa liberación puede ser intensa. Puede incluir sacudidas, llanto, sensaciones de calor o frío extremos, recuerdos que surgen de la nada. Teresa estaba experimentando trauma release. No lo sabía en esos términos, pero lo describió con precisión asombrosa. Las heridas de amor son el corazón abriéndose después de años de estar cerrado. Y esa apertura duele. Duele hermosamente. En la quinta morada también emerge con fuerza el elemento fuego. No el fuego de la voluntad y la disciplina, eso era las primeras moradas, sino el fuego de la purificación. El fuego que quema las impurezas, el fuego que transmuta el plomo en oro. Esto es alquimia. Y no, la alquimia no era solo sobre convertir metales literales, era una metáfora psicológica y espiritual. Los alquimistas medievales estaban trabajando con su propia conciencia, no solo con sustancias químicas. El plomo representa el ego denso, pesado, opaco. El oro representa el ser luminoso, refinado, transparente. Y el proceso de transformación requiere calor, intenso, sostenido, implacable. En la quinta morada estás en el crisol. Las llamas te rodean, y no hay escapatoria. Solo puedes atravesarlo. Teresa dice que en esta etapa, el alma anhela a Dios con un deseo tan intenso que es casi insoportable. Pero en lenguaje psicológico, lo que anhelas es totalidad, integración, el fin de la fragmentación interna, porque durante toda tu vida has estado dividido. Una parte de ti quiere una cosa, otra parte quiere lo opuesto. Una parte de ti busca amor. Otra parte se protege del amor por miedo a ser herida. Una parte de ti quiere verdad. Otra parte prefiere cómodas mentiras. Esta fragmentación es la fuente del sufrimiento.
Y lo que anhelas, aunque no sepas nombrarlo, es el fin de esa guerra civil interna. Jung llamaba a esto el proceso de individuación, el movimiento hacia la totalidad psíquica, la integración de todas las partes dispersas de la psique en un todo coherente. Y ese proceso no es pacífico. Requiere que las partes en conflicto se encuentren, se enfrenten, negocien, se reconcilien. Requiere que traigas luz a las sombras, que reconozcas los aspectos de ti mismo que has negado, que aceptes tu propia complejidad y contradicción. En la quinta morada, comienzas a ver con claridad aterradora todos los lugares donde te has traicionado a ti mismo, todos los compromisos que hiciste para ser amado, todas las veces que silenciaste tu voz interior para encajar, todas las máscaras que construiste para protegerte. Y duele ver esto, duele admitir cuánto de tu vida has vivido desde el miedo en lugar del amor, cuánto has sacrificado de tu autenticidad en el altar de la aprobación externa. Pero ver esto es necesario, porque no puedes cambiar lo que no reconoces. Teresa también advierte sobre un peligro específico en la quinta morada, la tentación de buscar las experiencias místicas por sí mismas, de volverse adicto al éxtasis, porque las experiencias de esta etapa pueden ser tan intensas, tan placenteras, que el ego puede querer más, puede comenzar a identificarse con ellas. Soy una persona iluminada, tengo experiencias místicas, soy especial. No, eso es ego. Otra vez, las experiencias místicas no te hacen especial. Te muestran que lo especial está en todos, incluido tú, pero no es propiedad de nadie. Es como el sol, brilla para todos por igual. Si empiezas a acumular experiencias como trofeos, si empiezas a compararte con otros buscadores, si empiezas a enseñar desde un lugar de superioridad, entonces has caído en la trampa. Teresa insiste, las experiencias son señales de que estás en el camino correcto, pero no son el destino. El destino es la transformación completa del ser. Y esa transformación se mide por cómo amas no por cuántas visiones has tenido. En la quinta morada, la mariposa está comenzando a formarse dentro del capullo, pero el capullo aún no se ha abierto. Todavía estás en la oscuridad. Todavía estás en el proceso de disolución y reconstrucción. Y ahora necesitas pasar a la sexta morada, que es, según Teresa, la más difícil de todas. ¿Puedes soportar la noche más oscura sin saber si habrá amanecer? Porque esa es la esencia de la sexta morada, la noche oscura del alma. El descenso a los infiernos, la crucifixión pontea del ego. Todos quieren iluminación. Nadie quiere atravesar esto. Pero no hay atajo, no hay camino que evite la sexta morada si realmente quieres llegar a la séptima. ¿Estás dispuesto o prefieres quedarte en las comodidades relativas de las moradas anteriores, donde al menos sabes quién eres, incluso si ese quién es limitado? La elección es tuya, siempre lo ha sido. La sexta morada, el descenso y la purificación total. La sexta morada no es para los débiles de corazón. Teresa lo dice claramente. Aquí, el alma es sometida a pruebas tan severas que muchos buscadores se vuelven atrás, no por falta de fe, sino porque el sufrimiento es tan intenso que parece intolerable. ¿Qué tipo de sufrimiento? No físico, necesariamente. Aunque Teresa experimentó enfermedades crónicas toda su vida, el dolor de la sexta morada es psicológico y espiritual. Es la experiencia de abandono, de sentir que Dios te ha dejado, de que todo lo que experimentaste en las moradas anteriores, la paz, el amor, los gustos sobrenaturales, fue una ilusión, de que estás completamente solo en un universo vacío e indiferente. Juan de la Cruz, contemporáneo y amigo cercano de Teresa, escribió sobre esto con una precisión brutal. La noche oscura del alma describe un estado donde todas las consolaciones espirituales desaparecen, donde la oración se vuelve árida, donde incluso la fe parece evaporarse. No es depresión clínica, aunque puede parecerse. Es algo diferente. Es lo que ocurre cuando el ego, en su proceso de disolución, intenta desesperadamente aferrarse a algo, a cualquier cosa,
y no encuentra nada a qué agarrarse. Porque hasta ahora, incluso en las moradas más profundas, todavía había un yo experimentando cosas, un yo que meditaba, un yo que sentía éxtasis, un yo que progresaba en el camino espiritual. Pero en la sexta morada, ese yo comienza a desmoronarse por completo. Y no hay nada que lo reemplace todavía. Es el espacio intermedio, el bardo, el limbo entre la muerte de la vieja identidad y el nacimiento de la nueva. Teresa describe experiencias intensas en esta etapa, visiones, locuciones, escuchar voces, éxtasis donde el cuerpo se vuelve inmóvil durante horas, levitaciones. Sí, levitaciones. Teresa reportó que su cuerpo literalmente se elevaba del suelo durante estados de oración profunda. ¿Eran estas experiencias reales o psicosomáticas? Difícil decir. Pero lo que importa no es la realidad objetiva de los fenómenos, sino lo que significan. Significan que la frontera entre lo interno y lo externo está colapsando, que la distinción clara entre yo y no yo se está desdibujando, que estás entrando en territorios de conciencia, donde las reglas ordinarias ya no aplican. Y esto es aterrador, porque tu sentido de cordura depende de mantener esas fronteras claras. Dependes de saber qué es real y qué es imaginación, qué está dentro de tu cabeza y qué está fuera. En la sexta morada, esa certeza se desvanece y te quedas preguntándote, ¿estoy despierto o soñando? ¿Soy yo quien percibe o soy parte de lo percibido? ¿Dónde termino yo y dónde empieza el resto del universo? Desde una perspectiva junguiana, esto es el encuentro con el sí mismo arquetípico. No el ego o el yo consciente, sino el sí mismo, la totalidad de la psique, consciente e inconsciente, personal y transpersonal. El sí mismo es vasto, incomprensiblemente vasto. Contiene no solo tu historia personal, sino arquetipos colectivos, memorias ancestrales, el inconsciente de toda la humanidad. Cuando el ego pequeño se encuentra con el sí mismo, es como una gota de agua tocando el océano. La gota no puede contener el océano, y si intenta mantener su forma de gota mientras está en contacto con el océano, se romperá por la presión. Por eso la sexta morada es tan dolorosa. El ego está intentando desesperadamente mantener su coherencia mientras es confrontado con algo infinitamente más grande. Teresa habla de trabajos interiores en esta etapa, dolores místicos, sensación de estar siendo desgarrada por dentro. Y no hay explicación racional para esto. Los médicos no encuentran nada malo, pero el dolor es real. Esto es trauma profundo siendo liberado. Es la memoria celular del cuerpo siendo reescrita. Es el sistema nervioso reprogramándose a un nivel fundamental. Bessel van der Kolk, experto en trauma, describe cómo el cuerpo lleva la cuenta, cómo experiencias traumáticas se codifican, no solo en la memoria cognitiva, sino en todo el sistema nervioso, y cómo la curación real requiere trabajar con el cuerpo, no solo con la mente. Teresa estaba haciendo este trabajo sin saberlo. Su cuerpo estaba liberando capas y capas de memoria emocional. Y porque vivía en el siglo XVI, no tenía el marco conceptual para entender lo que estaba pasando. Solo sabía que dolía y que tenía que atravesarlo. Los elementos aire y tierra emergen con fuerza en la sexta morada. El aire representa el pensamiento, la mente, la capacidad de observar y dar sentido a la experiencia. En la sexta morada, tu mente es puesta a prueba extremadamente. Todo lo que creías saber es cuestionado. Tus conceptos sobre Dios, sobre ti mismo, sobre la realidad, todos se revelan como construcciones mentales limitadas. Y esta es la purificación del intelecto. El fuego quema no solo las emociones densas, quinta morada, sino también las ideas rígidas, los conceptos fosilizados, las creencias que has sostenido sin cuestionar. La tierra representa el enraizamiento, la estabilidad, la conexión con el cuerpo y el mundo material. Y paradójicamente, mientras más alto vuelas espiritualmente, más necesitas estar enraizado. Teresa insistía en esto. Muchos buscadores
quieren trascender el cuerpo, elevarse por encima de las preocupaciones mundanas. Pero ella decía, no, Dios también está entre las cazuelas. Lo divino no está solo en el éxtasis místico, sino en lavar los platos, en cuidar a un enfermo, en cocinar una comida. La sexta morada te enseña a integrar cielo y tierra, a no dividir tu vida en espiritual y mundano. Todo es sagrado, o nada lo es. Teresa también advierte sobre ilusiones y engaños en esta etapa, porque cuando las experiencias místicas se intensifican, es fácil perder el criterio. Es fácil confundir fantasías del ego con revelaciones auténticas. ¿Cómo distinguir? Ella ofrece criterios claros. Ya las experiencias auténticas te dejan en paz, no agitado. Te hacen más humilde, no más orgulloso. Su efecto dura. No son solo destellos momentáneos que luego desaparecen sin dejar transformación. Te impulsan al servicio, no al aislamiento. Si una visión o locución te hace sentir especial, elegido, superior a otros, desconfía. Probablemente es ego. Si una experiencia mística te deja sintiendo más amor por todos los seres, más dispuesto a servir sin esperar reconocimiento, más consciente de tu pequeñez y tu interconexión con todo, entonces es auténtica. La sexta morada dura lo que tenga que durar, para algunos meses, para otros años. No hay cronograma fijo. El proceso tiene su propio tiempo, pero eventualmente, si perseveras, si no huyes, si atraviesas todas las noches oscuras sin rendirte, algo ocurre. El capullo se abre, la mariposa emerge, y entras en la séptima morada. La séptima morada. El matrimonio espiritual. La séptima morada es el centro del castillo, el Sancta Sanctorum, el lugar donde vive Dios, según Teresa, o en términos psicológicos, donde el ser reside. Pero aquí está lo paradójico. Cuando finalmente llegas al centro del castillo, descubres que nunca estuviste fuera de él. El centro siempre estuvo en ti. Siempre fuiste eso que buscabas. La ilusión era la separación. La ilusión era pensar que necesitabas viajar, esforzarte, transformarte para encontrar lo que nunca se perdió. Teresa llama a esto el matrimonio espiritual. Es diferente de las uniones temporales de la quinta morada. Aquí, la unión es permanente. Ya no hay separación entre el alma y Dios. O más precisamente, se reconoce que nunca hubo separación real. Esto no significa que la persona se vuelva Dios en sentido literal. Significa que la identificación con el ego separado cae completamente. Y lo que queda es conciencia pura, presencia, ser. En la séptima morada, ya no hay búsqueda, porque no hay buscador. El que buscaba era el ego, y el ego se ha disuelto. No violentamente, no traumáticamente. Simplemente se reconoció como lo que siempre fue. Una construcción útil para navegar el mundo, pero no la verdadera identidad. Es como despertar de un sueño. En el sueño creías ser el personaje. Tenías problemas, miedos, deseos, pero al despertar reconoces que el personaje era una ficción. Eres la conciencia que soñaba, no el personaje soñado. Teresa describe un tipo de paz en la séptima morada que es diferente de cualquier paz anterior. No es la ausencia de problemas, es la presencia de una estabilidad interior que nada puede perturbar. Cosas difíciles siguen ocurriendo. Enfermedades, conflictos, pérdida, pero ya no te tocan en lo esencial. Es como si hubiera dos niveles. En la superficie, las olas suben y bajan. En lo profundo, todo está perfectamente quieto, y vives desde esa profundidad. Participas en la vida. No te retiras del mundo, pero ya no te identificas con el drama. Juegas el juego sabiendo que es un juego. Esto no es frialdad ni disociación. De hecho es lo contrario, porque cuando ya no estás defendiendo un yo separado, puedes amar mucho más profundamente. Puedes entregarte completamente sin miedo a perder algo, porque sabes que no hay nada que perder. Teresa siguió fundando conventos después de alcanzar la séptima morada. Siguió viajando,
negociando con obispos, lidiando con problemas prácticos. Pero lo hacía desde un lugar completamente diferente. No desde el yo personal con su agenda y sus necesidades, sino desde algo más vasto. Jung hablaría de esto como la realización del ser. El ego no desaparece, pero ya no es el centro. El centro es el ser, y el ego se convierte en su sirviente, su herramienta para actuar en el mundo. Es como la relación entre el sol y la luna. La luna ego refleja la luz del sol, ser, pero ya no pretende ser la fuente de la luz. En la séptima morada, también se integran completamente los 4 elementos. El fuego de la voluntad ya no es esfuerzo personal, sino voluntad divina fluyendo a través de ti. El agua de las emociones ya no es caos reactivo, sino compasión profunda que fluye naturalmente. El aire del pensamiento ya no es charla mental incesante, sino claridad que percibe lo esencial. La tierra del cuerpo ya no es un obstáculo para lo espiritual, sino el templo donde lo divino se hace visible. Y estos 4 elementos, en lugar de estar en conflicto, danzan juntos en perfecta armonía. Teresa dice que en la séptima morada, el alma ve a Dios en todas las cosas, no como concepto abstracto, sino como experiencia directa. La separación entre sagrado y profano desaparece. Todo es revelación. Cada momento es un milagro. Esto no significa que todo sea agradable. Dolor es dolor. Tristeza es tristeza. Pero hay una aceptación radical de lo que es. Una rendición tan completa que incluso el sufrimiento es reconocido como parte de la danza cósmica. Y desde ese lugar, surge un tipo de acción que Teresa llama amor activo. No es amor sentimental, es amor que se manifiesta en servicio práctico, en cuidado de otros, en trabajo que beneficia al mundo, porque cuando reconoces que no estás separado de nada ni nadie, el sufrimiento de otros es tu sufrimiento, y naturalmente quieres aliviar ese sufrimiento, no por obligación moral, no por ganar mérito espiritual, sino porque es lo único que tiene sentido hacer. La séptima morada no es el final del viaje, es el comienzo de una vida completamente nueva, una vida vivida desde la verdad de quien realmente eres. Teresa murió en la séptima morada. Sus últimas palabras fueron palabras de una novia encontrándose con su amado, después de una larga separación. Pero no había separación, nunca la hubo, solo la ilusión de separación. Y esa ilusión finalmente se disolvió por completo. Y ahora que el camino está ante ti, hemos recorrido las 7 moradas. Hemos visto el mapa completo. Pero conocer el mapa no es lo mismo que hacer el viaje. Teresa no escribió sus obras para que las leyeras y dijeras, ¡qué interesante! Escribió para que empezaras a caminar, para que entraras en tu propio castillo interior, porque ese castillo existe en ti. Ahora mismo, no es metáfora poética, es realidad psicológica y espiritual. Las moradas están ahí, esperándote. Puedes quedarte en las habitaciones exteriores toda tu vida. La mayoría lo hace, o puedes empezar a explorar, a profundizar, a aventurarte hacia el centro. ¿Cómo? No hay fórmula mágica, no hay atajo, pero hay prácticas. Hay métodos probados por siglos de buscadores que han recorrido este camino antes que tú, y ahora vamos a explorar esos métodos, no como teoría, sino como práctica. Ejercicios concretos que puedes empezar hoy. Porque Teresa no era solo visionaria, era práctica. Sabía que las grandes verdades místicas no sirven de nada si no cambian cómo vives tu vida cotidiana. Así que respira profundo. Centra tu atención y prepárate para recibir las herramientas que te ayudarán a empezar tu propio viaje a través del castillo interior. Puente junguiano, la psicología profunda del castillo. Antes de entrar en las prácticas concretas, necesitamos traducir el lenguaje místico de Teresa al lenguaje de la psicología profunda, porque lo que ella describió en términos religiosos del siglo XVI, Carl Jung lo redescubrió en términos psicológicos del siglo XX. Y esa traducción no es solo útil, es necesaria, porque muchas personas modernas no se relacionan fácilmente con el lenguaje de Dios, alma,
matrimonio espiritual, pero sí se relacionan con el lenguaje de conciencia, inconsciente, individuación, integración. El castillo interior de Teresa es el mapa de la psique humana. El viaje a través de las 7 moradas es el proceso de individuación que Jung describió, el movimiento desde la identificación con el ego superficial hacia la realización del ser profundo. Veamos las correspondencias. Las 3 primeras moradas, el desarrollo del ego funcional. En términos junguianos, estas moradas representan el proceso de construir un ego sano. El ego es necesario, es la función ejecutiva de la conciencia. Te permite navegar el mundo, tomar decisiones, mantener coherencia en tu identidad a través del tiempo. Un ego débil o fragmentado causa problemas psicológicos serios, pero un ego inflado o rígido también es problemático. Las 3 primeras moradas son sobre encontrar el equilibrio. Un ego lo suficientemente fuerte para funcionar, pero lo suficientemente flexible para seguir creciendo. La 4ª morada, el encuentro con el inconsciente. Aquí comienza el verdadero trabajo de individuación. El ego consciente se encuentra con el inconsciente. Y ese encuentro es siempre perturbador, porque el inconsciente contiene todo lo que el ego ha reprimido, negado, exiliado. Jung llamaba a esto confrontar la sombra. La sombra no es maldad pura, es simplemente todo lo que no encaja en la imagen consciente que tienes de ti mismo. Puede incluir partes positivas, talentos que nunca desarrollaste, aspectos de tu personalidad que reprimiste, y partes negativas, egoísmo, agresión, sexualidad reprimida, etc. La 4ª morada es donde empiezas a ver tu sombra. Y el primer instinto es rechazarla. Eso no soy yo, pero la individuación requiere que reconozcas, eso también soy yo. La 5ª morada, la disolución del ego. Jung describe un proceso llamado mortificatio, en alquimia psicológica. Es la muerte simbólica del ego. No la destrucción literal, sino el aflojamiento de su agarre rígido sobre la identidad. Las heridas de amor que Teresa describe son la experiencia de esta muerte. Duele porque todo lo que has conocido como yo está siendo cuestionado, pero es necesario, porque ese yo era demasiado pequeño para contener la totalidad de quien realmente eres. La 6ª morada, la noche oscura y la integración de opuestos. Aquí es donde Jung pone mayor énfasis. La individuación requiere la integración de opuestos, masculino-femenino, luz-sombra, consciente-inconsciente, personal-transpersonal. Estos opuestos no se resuelven a favor de uno u otro. Se mantienen en tensión creativa, y de esa tensión emerge algo nuevo. La función trascendente. La función trascendente es la capacidad de la psique para generar símbolos que unifican los opuestos. Sueños, visiones, sincronicidades, intuiciones profundas. Todos estos son manifestaciones de la función trascendente, trabajando para integrar la personalidad fragmentada. Teresa experimentaba esto constantemente en la 6ª morada. Visiones que no podía explicar racionalmente, pero que portaban un sentido profundo. Símbolos que emergían de su inconsciente y le mostraban el camino a seguir. La 7ª morada es la realización del ser. Jung distinguía entre ego y ser. El ego es el centro de la conciencia. El ser es el centro de la totalidad psíquica, incluyendo tanto consciente como inconsciente. El objetivo de la individuación es que el ego aprenda a servir al ser en lugar de intentar ser el ser. Es un cambio de eje. Ya no vives desde el pequeño yo personal con su agenda limitada. Vives desde el ser, que tiene una perspectiva mucho más amplia. Y paradójicamente, cuando esto ocurre, te vuelves más plenamente humano, no menos, más auténtico, más capaz de vivir tu potencial único, más conectado con otros y con el mundo. Jung llamaba a esto convertirse en quien realmente eres, no en quien crees que deberías ser, no en quien otros esperan que seas, sino en quien esencialmente, arquetípicamente, eres. La sombra
el ánima animus y el proceso de integración. Uno de los conceptos más poderosos de Jung es el de la sombra. Todo lo que niegas en ti mismo no desaparece. Se hunde en el inconsciente y desde ahí opera autónomamente, saboteando tus mejores intenciones. La sombra contiene no solo lo que consideras negativo, sino también tu oro en la sombra, cualidades positivas que reprimiste porque no eran aceptables en tu familia o cultura. En el viaje a través del castillo, especialmente de la cuarta a la sexta morada, estás confrontando capa tras capa de sombra. Y cada vez que reconoces e integras un aspecto de tu sombra, recuperas energía psíquica que estabas gastando en represión. Jung también habló del ánima, el aspecto femenino en el hombre, y el animus, el aspecto masculino en la mujer. Estos no son sobre género literal, sino sobre principios psicológicos, receptivo, activo, intuitivo, lógico, fluido, estructurado. Todos tenemos ambos principios dentro. La individuación requiere integrarlos. Para un hombre, significa reconocer y honrar su capacidad de recibir, sentir, ser vulnerable. Para una mujer, significa reconocer y honrar su capacidad de actuar, afirmar, dirigir. Teresa, como mujer en una sociedad patriarcal, tuvo que integrar fuertemente su animus. Fundó conventos, negoció con autoridades masculinas, escribió obras teológicas. Todo esto requería cualidades tradicionalmente consideradas masculinas, pero nunca perdió su receptividad, su capacidad de rendición, su disposición a ser novia de lo divino. Integró los opuestos de forma magistral. El trabajo interno como proceso alquímico. La alquimia, en su dimensión psicológica, es el mapa del proceso de individuación. Los alquimistas hablaban de transformar plomo en oro. Jung reconoció que esto era una metáfora de la transformación psicológica. Las etapas alquímicas corresponden a las moradas de Teresa. Nigredo, ennegrecimiento. La confrontación con la sombra, la noche oscura. Sexta morada, albedo, blanqueamiento, la purificación, la clarificación. Quinta morada, citrinitas, amarillamiento, el amanecer de la conciencia integrada. Transición a la séptima morada, rubedo, enrojecimiento, la plenitud, el oro filosófico. La séptima morada. Cada etapa es necesaria. No puedes saltar el nigredo y llegar directamente al oro. Tienes que descender a la oscuridad, enfrentar el caos, permitir que todo lo que creías saber se disuelva. Solo entonces puede emerger la nueva conciencia integrada. La importancia del trabajo somático. Jung, aunque brillante, fue criticado por enfocarse demasiado en lo mental y no suficiente en el cuerpo. Pero terapeutas posteriores han integrado el trabajo somático en el marco junguiano. El cuerpo lleva la cuenta, el trauma se almacena en los tejidos, y la verdadera curación requiere trabajar no solo con pensamientos y emociones, sino con sensaciones físicas. Teresa lo sabía instintivamente. Sus descripciones de dolores en el corazón, de calor interior, de experiencias que dejaban su cuerpo temblando, todas apuntan a liberación somática. Cuando trabajas profundamente con tu psique, el cuerpo reacciona, y necesitas estar presente para esas reacciones, respirar a través de ellas, permitir que la energía bloqueada se mueva. Esto es trabajo de trauma somático, es Kundalini Yoga, es Qigong, es cualquier práctica que reconozca que el cuerpo no es un obstáculo para el despertar, sino el vehículo a través del cual el despertar ocurre. El mito personal y el arquetipo del héroe. Jung también habló del mito personal, la narrativa única que cada persona vive. Tu vida no es aleatoria. Hay patrones, temas recurrentes, lecciones que siguen apareciendo hasta que las aprendes. El viaje a través del castillo interior es el arquetipo del héroe aplicado al mundo interior. No matas dragones externos, matas dragones internos, miedos, limitaciones autoimpuestas, creencias que te mantienen pequeño. Teresa vivió el viaje del héroe en su forma femenina.
el descenso a lo profundo, el encuentro con lo desconocido, la transformación, el regreso con tesoros para compartir. Y tu vida también sigue patrones arquetípicos. Reconocerlos te da perspectiva. Te ayuda a ver que no estás solo en tus luchas, que miles de millones de seres humanos antes que tú han enfrentado pruebas similares. Los detalles cambian, los arquetipos permanecen. ¿Estás listo para empezar el trabajo real? Porque todo lo que hemos hablado hasta ahora es preparación, contexto, mapa. Pero el territorio es diferente del mapa, y solo descubres el territorio caminándolo. Las prácticas que vienen a continuación no son ejercicios casuales, son técnicas probadas por siglos de buscadores. Son herramientas que si las usas con consistencia y sinceridad, pueden llevarte a estados de conciencia que ahora ni siquiera imaginas. ¿Estás listo? Entonces respira profundo. Centra tu atención. Y comencemos. Prácticas para el camino interior. Práctica 1. Meditación del castillo interior. Esta práctica te ayudará a comenzar tu exploración del castillo interior. Es adecuada para cualquier nivel, desde principiantes hasta practicantes avanzados. Preparación. Encuentra un lugar tranquilo donde no serás interrumpido por al menos 20-30 minutos. Siéntate en una posición cómoda pero alerta. Puedes estar en una silla o en el suelo. Lo importante es que tu columna esté relativamente recta. Cierra los ojos. Toma 3 respiraciones profundas, dejando ir cualquier tensión en tu cuerpo con cada exhalación. La visualización. Imagina que estás de pie frente a un castillo magnífico. Este castillo representa tu conciencia interior. Tiene murallas, torres, jardines, y en el centro, en lo más profundo, hay un resplandor de luz. No necesitas ver esto con claridad perfecta. Simplemente ten una sensación de estar frente a este castillo interior. Ahora visualiza que comienzas a caminar hacia la entrada. Con cada paso te vuelves más presente, más consciente, más despierto. Llegas a las puertas del castillo. Están abiertas. Siempre han estado abiertas. Solo tenías que acercarte. Entras. Estás ahora en las moradas exteriores, las habitaciones cerca de la entrada. Aquí están todos tus pensamientos ordinarios, tus preocupaciones cotidianas, tus distracciones. Simplemente obsérvalo. No intentes cambiarlos. Solo nota. Aquí está mi mente ordinaria. Ahora, muévete más adentro. Hay un pasillo que lleva a habitaciones más profundas. Caminas por ese pasillo, dejando atrás el ruido de la mente superficial. Entras en habitaciones más tranquilas. Aquí, tu respiración se vuelve el punto de enfoque. Simplemente observa tu respiración, entrando, saliendo, el ritmo natural de la vida moviéndose a través de ti. Si los pensamientos vienen, está bien. Simplemente no los sigas. Deja que pasen como nubes en el cielo de tu conciencia. Sigue moviéndote hacia adentro. Cada nivel del castillo es más silencioso que el anterior. Más espacioso, más lleno de luz. No necesitas hacer nada especial. Solo estar presente. Observar. Permitir. En algún momento, llegarás a un espacio que se siente como el corazón del castillo. Aquí, hay una presencia, algo que es difícil de describir con palabras. Paz, amor, plenitud, hogar. Simplemente descansa ahí. No necesitas entenderlo, solo experimentarlo. Quédate el tiempo que quieras. Y cuando estés listo para volver, simplemente comienza a hacer el camino de regreso, pasando por las habitaciones, los pasillos, hasta llegar nuevamente a la entrada del castillo. Pero ahora algo ha cambiado. Has tocado algo real, y esa realidad permanecerá contigo, incluso cuando regreses a las actividades ordinarias. Abre los ojos lentamente. Mueve tus dedos, tus pies. Regresa completamente a tu cuerpo. Frecuencia. Practica esto diariamente si es posible. Cada vez que entres al castillo, podrás ir un poco más profundo. Con el tiempo, el camino se volverá familiar, y podrás acceder a esos estados de conciencia más profundos con mayor facilidad. Práctica 2.
Trabajo con la sombra. Esta práctica está basada en la psicología junguiana y es fundamental para avanzar más allá de las 3 primeras moradas. Requiere honestidad radical contigo mismo. Preparación. Necesitarás papel y lápiz o un diario. Encuentra un momento tranquilo donde puedas escribir sin interrupciones. Parte 1. Identificando tu sombra. Piensa en alguien que realmente te irrita. Alguien cuyo comportamiento te molesta profundamente. Puede ser una persona en tu vida o incluso una figura pública. Escribe, me molesta el nombre de la persona, porque... Y luego haz una lista de todas las cualidades o comportamientos de esa persona que te irritan. Por ejemplo, me molesta Juan porque es arrogante, controlador y nunca admite cuando está equivocado. Parte 2. El giro. Ahora viene la parte difícil. Toma cada una de esas cualidades y pregúntate, ¿dónde en mi vida yo también soy así? No de forma obvia. A menudo proyectamos en otros las cualidades que negamos en nosotros mismos. Así que tienes que buscar honestamente, ¿dónde soy arrogante yo? ¿Dónde soy controlador yo? ¿Dónde yo también evito admitir mis errores? Escribe ejemplos específicos. Esto requiere coraje, porque estás reconociendo partes de ti que has intentado negar. Parte 3. La integración. Una vez que has identificado estas cualidades en ti mismo, el siguiente paso no es juzgarte. Es entender por qué desarrollaste estos rasgos. Usualmente, los comportamientos de sombra fueron mecanismos de supervivencia en algún momento. Te ayudaron a navegar situaciones difíciles. Por ejemplo, tal vez te volviste controlador porque tu entorno infantil era caótico y controlar era la única forma de sentirte seguro. Escribe, esta parte de mí surgió porque, y luego, ya no necesito este comportamiento de la misma forma, pero puedo honrar que me sirvió en su momento. Parte 4. La transformación. Finalmente, pregúntate, ¿cómo podría usar esta energía de forma más consciente y constructiva? El control puede transformarse en liderazgo consciente. La arrogancia puede transformarse en autoconfianza sana. La negación puede transformarse en capacidad de aprender y crecer. La sombra no es mala. Es energía mal dirigida. Tu trabajo es reconocerla, aceptarla y redirigirla. Frecuencia. Haz este ejercicio cada vez que alguien te irrite fuertemente. Es una señal de que hay sombra proyectada. Usa la irritación como pista para tu trabajo interior. Con el tiempo, notarás que te irritas menos, porque has recuperado las proyecciones, has integrado partes de ti que estaban en la sombra. Práctica 3. Liberación somática y conexión con el cuerpo. Esta práctica está inspirada en el trabajo de Peter Levine sobre trauma somático y en las descripciones de Teresa sobre las sensaciones físicas de las experiencias místicas. Preparación. Necesitas un espacio donde puedas moverte libremente y hacer sonidos sin inhibiciones. Idealmente, un espacio privado, donde no serás juzgado. Parte 1. Escaneo corporal. Acuéstate en el suelo, cierra los ojos. Comienza a escanear tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza. ¿Dónde sientes tensión? ¿Dónde sientes bloqueo? ¿Dónde hay sensaciones de constricción, dolor o entumecimiento? No intentes cambiar nada todavía, solo observa. Familiarízate con el mapa de tu cuerpo. Parte 2. Respiración consciente. Comienza a respirar más profundamente. No fuerza. Simplemente permite que la respiración se expanda. Mientras respiras, dirige la respiración hacia las áreas de tensión. Imagina que tu aliento llega a esos lugares, llevando espacio, oxígeno, luz. Parte 3. Movimiento intuitivo. Ahora, muy lentamente, comienza a moverte. No con una coreografía planeada. Deja que tu cuerpo te guíe. Tal vez quieras estirar, o contraer, o balancearte, o temblar. Permite cualquier movimiento que surja. Confía en tu cuerpo. Sabe lo que necesita. Si surge el impulso de hacer sonido, hazlo. Gemidos, gritos, suspiros, canto, cualquier expresión vocal que quiera salir. Esto puede sentirse raro al principio. Persiste. Estás liberando energía bloqueada.
Parte 4. Procesamiento emocional. En algún momento emociones pueden surgir. Tristeza, rabia, miedo, alegría. Permite que fluyan. No las reprimas, no las analices, solo siente. El cuerpo necesita completar ciclos emocionales que quedaron incompletos. Dale permiso para hacerlo. Si llega el llanto, llora. Si llega la risa, ríe. Si llega el temblor, tiembla. Confía en el proceso. Parte 5. Integración. Después de 20-40 minutos de este trabajo, comienza a ralentizar tus movimientos. Acuéstate nuevamente. Respira suavemente. Escanea tu cuerpo otra vez. ¿Cómo se siente ahora? Hay más espacio, más calor, más flujo. Agradece a tu cuerpo por la sabiduría que porta, por todo lo que ha sostenido por ti. Frecuencia. Esta práctica puede ser intensa. Empieza con una vez por semana. Con el tiempo, puedes aumentar la frecuencia si sientes que es beneficioso. Nota que después de sesiones de liberación somática, puedes sentirte cansado o emocionalmente vulnerable. Está bien. Es parte del proceso. Cuídate. Descansa. Bebe agua. Sé gentil contigo mismo. ¿Qué ha cambiado en ti desde que comenzaste a escuchar? Hemos recorrido un largo camino juntos. Desde las puertas del castillo hasta su corazón. Desde la primera inquietud espiritual hasta la unión mística. Desde el ego fragmentado hasta el ser integrado. Y si has estado realmente presente, si no solo has escuchado con tu mente, sino con todo tu ser, algo ya ha comenzado a cambiar en ti. Tal vez no lo notes conscientemente todavía, pero una semilla ha sido plantada, y con las prácticas correctas, con paciencia y perseverancia, esa semilla crecerá. Teresa no escribió sus obras para entretenerte, escribió para transformarte, y esa transformación comienza en el momento en que reconoces: sí, hay algo más, y estoy dispuesto a buscarlo. La resolución. Todo estaba siempre dentro de ti. Hemos hablado de moradas, de viajes, de caminos, pero al final no hay ningún lugar a donde ir, porque el castillo no está en algún reino lejano. Está aquí, en ti, siempre ha estado aquí. El viaje a través de las 7 moradas no es un movimiento en el espacio, es un movimiento en la percepción. Es quitando velos, capas de ilusión, identificaciones falsas, hasta que lo que queda es lo que siempre estuvo: conciencia pura, amor incondicional, paz que sobrepasa todo entendimiento. Teresa usó el lenguaje de su tiempo. Habló de Dios, de Cristo, de matrimonio espiritual, y esas imágenes eran perfectas para su contexto. Pero el núcleo de su enseñanza trasciende cualquier lenguaje religioso específico. Está diciendo: mira dentro, hay profundidades en ti que no imaginas. Hay sabiduría, poder, amor, más allá de lo que la mente superficial puede concebir. Y no necesitas intermediarios para acceder a eso. No necesitas permisos. No necesitas ser especial. Solo necesitas disposición, coraje, perseverancia y gracia, que es otro nombre para la apertura a fuerzas más grandes que el pequeño yo. El camino no es fácil. Teresa no lo prometió. No dijo: ven al castillo y serás feliz para siempre. Dijo: ven al castillo y serás transformado. Y esa transformación incluirá dolor, confusión, la muerte de todo lo que creías ser. Pero al otro lado de esa muerte está la vida verdadera, la vida que no depende de circunstancias externas, la vida que brota desde dentro, inagotable, radiante, libre. Las personas que han completado este viaje son reconocibles, no por señales externas, no por aureolas o poderes mágicos, sino por su presencia. Hay una paz en ellos que es contagiosa, una alegría que no depende de estar sonriendo, una fortaleza que no viene de dureza sino de flexibilidad radical. Viven en el mundo pero no son del mundo. Participan completamente en la vida pero sin apego. Aman profundamente pero sin necesidad. Actúan con determinación pero sin agenda egoica. Y esto es posible para ti. No importa dónde estés ahora en el viaje, no importa cuántos errores has cometido,
¿Cuántas veces has caído? ¿Cuánto tiempo has pasado perdido en las habitaciones exteriores del castillo? Las puertas siempre están abiertas. El camino siempre está disponible. Y el centro del castillo, donde vive tu verdadero ser, está esperándote pacientemente. No con juicio, no con exigencias, solo con amor incondicional y la invitación eterna. Ven, entra, descubre quién realmente eres. Teresa completó su viaje. Dejó mapas detallados para que otros pudieran seguir. Y ahora, 500 años después, esos mapas son más relevantes que nunca, porque el mundo exterior se ha vuelto cada vez más caótico. La tecnología avanza a velocidad vertiginosa. Las viejas certezas se desmoronan. Y millones de personas sienten la misma inquietud que Teresa sintió hace siglos. Tiene que haber algo más que esto. Hay. Y está dentro de ti, esperando ser descubierto. El castillo interior no es un lugar, es tu verdadera naturaleza, y el viaje a través de sus moradas no es ir a ningún lado, es volver a casa, a quien siempre fuiste, antes de olvidarlo. Reflexión final. El llamado del castillo. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Algo en ti resonó con este mensaje. Algo reconoció la verdad en las palabras de Teresa, aunque fueron escritas hace tanto tiempo, y ahora tienes una elección. Puedes cerrar este conocimiento como si fuera solo información interesante. Puedes volver a tu vida ordinaria sin cambiar nada. Y nadie te juzgará. La vida es suficientemente difícil, sin añadir el peso de un camino espiritual exigente. O puedes responder al llamado. Puedes decidir que sí, que estás dispuesto a explorar el castillo interior, que estás dispuesto a hacer el trabajo, a enfrentar las sombras, a atravesar las noches oscuras, porque algo en ti sabe que vale la pena. No será cómodo. Teresa no mintió sobre eso. Habrá momentos donde quieras rendirte, donde preguntarás si realmente vale la pena, donde los viejos patrones intentarán arrastrarte de vuelta a la inconsciencia. Pero también habrá momentos de gracia, destellos de luz que te mostrarán que estás en el camino correcto, sincronicidades que te confirmarán que no estás solo, aperturas del corazón tan profundas que llorarás de gratitud. Y poco a poco, si perseveras, comenzarás a vivir desde un lugar diferente, no desde el miedo y la necesidad del ego, sino desde la plenitud y la paz del ser. Tus circunstancias externas pueden no cambiar dramáticamente, pero tu relación con esas circunstancias se transformará completamente. Y esa transformación interna es la única que realmente importa, porque al final, todo lo externo es temporal, pasajero, como nubes que vienen y van, pero lo que descubres en el centro del castillo es eterno, inmutable, siempre presente. Y una vez que tocas eso, una vez que reconoces tu verdadera naturaleza, nada puede quitártelo. Ni el dolor, ni la pérdida, ni siquiera la muerte, porque eso que eres en tu esencia más profunda nunca nació y nunca morirá. Teresa lo sabía, Jung lo sabía, y ahora tú también lo sabes, al menos conceptualmente. El siguiente paso es verificarlo por ti mismo, no tomar la palabra de nadie, no creer ciegamente, sino explorar, experimentar, descubrir tu propia verdad. En el laboratorio de tu propio corazón, el castillo te espera. Las puertas están abiertas. Y en el centro, en la séptima morada, tu ser verdadero ha estado esperándote todo este tiempo. Solo tienes que decidir entrar. Y si decides hacerlo, no estarás solo. Teresa camina contigo. Jung camina contigo. Todos los buscadores que han recorrido este camino antes te acompañan como una presencia invisible pero real. Y más importante aún, tu propio ser, esa luz en el centro del castillo, te está guiando en cada paso, incluso cuando no lo sientes, incluso cuando parece que estás perdido. Nunca has estado perdido. Solo olvidaste el camino a casa. Y ahora lo estás recordando. Bienvenido al castillo interior. Bienvenido a ti mismo. La jornada más importante de tu vida acaba de comenzar. Si este mensaje resonó en tu corazón, si algo despertó en ti mientras escuchabas, entonces sabes que no fue casualidad.
El castillo te está llamando. Continúa explorando estas enseñanzas con Hersensweg o Buchwell. Cada audiolibro es una puerta hacia capas más profundas de comprensión. Cada historia es un mapa hacia territorios interiores que esperan ser descubiertos. Suscríbete al canal, no para acumular conocimiento, sino para recordar quién realmente eres. El viaje continúa, y cada paso que das hacia adentro es un paso hacia la verdad. Nos vemos en el próximo audiolibro. Hasta entonces, que el castillo te revele sus secretos. Poco a poco, morada por morada, porque al final todo es una revelación de lo que siempre estuvo aquí. El amor incondicional, la paz perfecta, la luz eterna que eres. Namaste. Hasta pronto, y recuerda, el castillo está dentro de ti. Siempre ha estado.